Jean Baudrillard nace en Francia en el 1939 en la ciudad de Reims, mayormente conocida como la Campiña francesa. Esta ciudad indudablemente es una de las más atractivas por su riqueza cultural: museos, teatros, palacios y monumentos. Jean Baudrillard nace en el seno de una familia campesina. Sus padres fueron empleados públicos y se casó y tuvo 2 hijos. Nada parecía destinarle a una carrera en el campo del pensamiento, pero un profesor llamado Alfred Jarry le inició en la patafísica, un movimiento vinculado al surrealismo. Con este punto de partida en el bolsillo, que le sirvió para romper con toda la falsa sociedad, según sus propias palabras, el joven Baudrillard llegó a París y estudió filología o ciencia de los textos escritos en la Universidad de París, la Sorbona, donde se desempeñó como traductor de Karl Marx, Bertolt Brecht, Peter Weiss. También fue ayudante de cátedra de la Universidad del Nanterre, en París, donde tuvo un papel activo en los sucesos de las huelgas y protestas de mayo del 1968. Un periodo de su vida en el que comulgó con un cruce de marxismo y psicoanálisis que encarnaba Marcus, en el que se encontraban también próximo a la tesis situacionista de Gaud Debord. Empezó a interesarse por la política a partir de la guerra de Argelia. En el 1962 y el 1963 publicó críticas literarias en la revista Les Temps modernas del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. En el 1966 defendió su tesis de doctorado Le Système des Objets, el sistema de los objetos, bajo la dirección de Henri Lefebvre. A partir de entonces inició su actividad como docente de sociología. Junto a Roland Barthes, fue uno de los fundadores de la revista Utopía y adquirió las ideas sartreanas de intelectual independientes de los partidos políticos y libre para dialogar con el marxismo. En los años 1960 sostuvo que las teorías marxistas habían quedado desactualizados. Según sus pensamientos, la nueva base de orden social era el consumo y no a la producción. En su libro Crítica a la economía política del signo, se propuso explicar el surgimiento de la sociedad de consumo y la economía a través de la aplicación de las teorías del signo, originadas por la lingüística estructurada de Ferdinand de Saussure, también adoptada por Roland Barthes. A partir del 1966 se dedicaba a enseñar sociología en la Universidad de Nanterre, una opción que parece más fruto de la casualidad. Si hay que dar crédito a sus palabras, con los diplomas que tenía, explicó, no tenía otra posibilidad. En el 1965 la sociología era la única disciplina que estaba abierta y al principio tuve que aprender a medida que le enseñaba a mis alumnos. En el 1968 presentó su tesis ante un tribunal compuesto por pensadores del calibre de Roland Barthes, Pierre Bourdieu y Henri Lefebvre. Formó parte del equipo fundador de la revista Utopía. Fue también el año emblemático de todas las utopías cuando publicó su primer libro de sociología, El sistema de los objetos, en el que seleccionaba la sociedad de consumo y profetizaba su decadencia. Un tema en el que volvería una y otra vez, especialmente en su obra La sociedad del consumo del 1970. Pronto deja atrás el marxismo y se convierte en sospechoso para el establishment intelectual de izquierda. Desarrolla una particular teoría a caballo de la Europa próspera de los llamados 30 gloriosos del 1950 hasta el 1980. Las masas ya no serían las víctimas del sistema social, sino cómplices del modelo que la enriquece a cambio de su alineación. Desarrolla entonces una filosofía sobre la crítica del pensamiento científico tradicional, el concepto de virtualidad del mundo aparente, de la que es buena nuestra Simulacros y Simulación, del año 1981. Un viaje por Estados Unidos le inspira en el 1986 América, un texto extraordinario iluminado en el que viene a decir: América es la versión original de la modernidad, nosotros somos la versión subtitulada. América es la utopía realizada. En el 1990
Junto antes de que se iniciara la guerra del Golfo, Baudrillard predijo que dicha guerra no ocurriría. Después de la guerra proclamó haber estado en lo cierto. La guerra no ha tenido lugar. La realidad de la guerra, en la que la gente se enfrenta una a otra hasta la muerte, había sido reemplazada por una copia de la guerra donde no existió ninguna lucha, ya que ésta solo llegó al resto del planeta a través de la televisión. Según su postura, Estados Unidos se ve comprometido con la ilusión de estar combatiendo, tal como la mente del jugador se ve inmersa en el videojuego, donde la experiencia engaña a la conciencia, haciéndole creer que es un actor de algo que no está sucediendo. Mientras el combate pudo haber sido real, solo unas pocas personas en el otro extremo del planeta lo experimentaron. La guerra que fue transmitida por la televisión y en consecuencia la guerra tal como fue entendida por la mayoría de la gente no fue realmente real. Su estilo se hace cada vez más mordaz y áspero, y sus aforismos más herméticos, y él mismo lo conoce. Lo que yo escribo tendrá cada vez menos posibilidades de ser comprendido. Pero este es mi problema. Estoy en la lógica del desafío. En el 1991 publica La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos le inspiraron requiems por las Torres Gemelas en el 2002, año en que publicó también El espíritu del terrorismo. En los últimos años, consecuente con sus ideas, su presencia en los medios de comunicación era cada vez más escasa. En el 2001, sin embargo, aún publicada varias crónicas en el diario Liberación, se consideraba aún resistente. La cobardía intelectual se ha convertido en la auténtica disciplina olímpica de nuestros tiempos, sentenció. En el 2001 fue contratado como profesor de filosofía, de la cultura y de los medios para sus seminarios intensivos de verano. A partir de los atentados del 11 de septiembre, dictó conferencias en las que analizó semióticamente los fenómenos del terrorismo y escribió Requiem por les Twin Towers en el 2002. En mayo del 2005 publicó en Liberación un artículo en contra del proyecto de Constitución Europea, calificando el no francés como una respuesta y un desafío a un principio hegemónico que viene de arriba. Sus principales influencias intelectuales y estadísticas de Jean Baudrillard pueden mencionarse: pensadores contemporáneos de lengua francesa, Émile Cioran, Henri Lefebvre, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jean Deleuze, Pierre Bourdieu, Émile Benz, pensadores franceses clásicos como Charles Baudelaire, Stéphane Charmes o Ferdinand de Saussure, pensadores en lengua alemana como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marx, Engels, Martin Leyers, Friedrich Oldenburg, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Elias Kant, Herbert Marcuse. Pensadores latinoamericanos, en particular de los escritores argentinos, Georges Los Borges, Macedonio Fernández, quienes son citados con frecuencia en su obra, así como el escritor y periodista Octavio Paz. Ejemplo de eso lo constituye el análisis de cuentos de Borges, La teoría en Babilonia, que Baudrillard realiza en su libro De la seducción del 1989, o El inicio de la ilusión del film del 1972, con una cita a Fernández, así como el diálogo que mantiene con la obra de Octavio Paz sobre el accidente en el intercambio simbólico y la muerte.